Puente a la Salud es presentado por Hospital San José. Está el ortopedista José Manuel Serrano Bon en la línea. Buenos días, doctor. Hola, buenos días, Luis Alberto. Un gusto saludarte y un saludo a todo tu auditorio. Igualmente, ¿qué son las enfermedades de los huesos? Mira, pues es algo muy general. El sistema o el aparato locomotor o sistema musculoesquelético, pues es muy extenso, ¿no? Entonces, tenemos 208 huesos, más o menos, y pues cualquier hueso puede sufrir algún defecto. Entonces, ese defecto puede ser fracturas, puede ser luxaciones cuando una articulación entre dos huesos se pierde la congruencia entre la articulación. Puede sufrir tumores benignos, malignos, infecciones, osteoporosis, osteopetrosis, osteomalacia, raquitismo. La realidad es que es muy extenso. También tenemos problemas de hormonas, incluso en los huesos, como la paratormona o la calcitonina. Es muy complejo, son muchas las causas de las enfermedades de los huesos. En el caso de las fracturas, evidentemente es por un traumatismo, por un golpe, por un accidente, una caída, ¿no? Entonces, la realidad es que pueden ser por muchas causas. En el caso de las fracturas, que es de lo más común en la traumatología, obviamente los golpes, los accidentes, las caídas, accidentes automovilísticos, incluso fracturas por golpes, por machetazos, por riñas, y ahorita tan de moda los balazos, ¿no? Entonces, todo eso pueden producir lesiones en los huesos, ¿no? Entonces también cuenta mucho el grupo de edad. No es la misma un niño de 5 o 6 años que se cae, se tropieza y se fractura el antebrazo, a un paciente adulto mayor, 70 y tantos años, en los que se cae y se quiebra la cadera, ¿no? Se fractura la cadera. Es diferente, pero en realidad a cualquier edad se puede tener un problema en los huesos, ¿no? ¿Se puede fracturar un hueso sin accidente aparente, por ejemplo? Sí, no es lo común. No es lo común, afortunadamente, pero hay fracturas por osteoporosis, por ejemplo, sobre todo fracturas en las vértebras, principalmente lumbares o torácicas, que se van aplastando, osteoporosis, o incluso hay fracturas de la cadera. Hemos visto casos de pacientes que después de la menopausia bajan los estrógenos, baja el calcio dentro del hueso, y algunos factores producen osteoporosis y se van produciendo unas, digamos, como fisura, como si fuera la fisura en una pared. Uh-huh. Y se va caminando, por decirlo así, hasta que rompe las corticales del hueso y se fractura. A veces no se sabe qué fue primero, si la fractura o la caída, ¿no? O sea, se fracturó y se cayó, o se cayó y se fracturó, ¿no? Sobre todo en adultos mayores. Entonces, sí puede haber. Paradójicamente, uno de los tratamientos más usados contra la osteoporosis, que son los bisfosfonatos, hay varias marcas y varios compuestos genéricos como alendronato, rifedronato, hay varios solendronato. Uh-huh. Después de usar los 3-4 años pueden producir fracturas, ¿no? Principalmente de maxilar inferior y también de fémur, ¿no? Que son fracturas paradójicas porque estás dando el medicamento para que no. Si no son las más comunes, ¿cuáles son las más comunes, por ejemplo, lesiones de huesos? Como te mencionaba, depende de la edad, pero por ejemplo en adultos mayores, fractura de cadera, fractura de radio, que es en la muñeca, ¿verdad? En el antebrazo, fracturas por osteoporosis lumbares. En el caso de la gente en edad productiva, los accidentes automovilísticos, los volcamientos, por ejemplo, pues fracturas de fémur, de tibia, de huesos largos, de antebrazo, de húmero, que es el hueso del brazo. Esas son las más comunes. También hay fracturas de pelvis, que son muy graves, fracturas de columna, ¿verdad? Que también son muy graves, que pueden dejar a la persona sin caminar. Lesiones deportivas, como el fútbol, por ejemplo, que es de mucho contacto, hay fracturas de tibia. Hemos visto en partidos de fútbol, por ejemplo, fracturas expuestas de tibia, ¿no? Donde sale el hueso de la piel y son muy muy impresionantes, no muy aparatosas, pero son de las más comunes. ¿Cómo cuidar el sistema esquelético, doctor? ¿Y cómo
pues fortalecerlo exactamente, ¿no? Y a partir de qué edad hay desde pastillas, hay muchos mitos, también el ejercicio, por ejemplo, se dice que Sí, la natación, no dejar de sí, moverte, caminar, a veces es muy sí, importante, sí, porque también hay genética ya, ¿no? Que dice, sí, sí, tienes los huesos muy fuertes, tiene, sí. vaya ya su sistema esquelético de nacimiento, hay huesos fuertes, sí, sin duda, que van desde los dientes hasta, vaya, eh, Sí. hasta la composición esquelética. Pero ¿cuál es la recomendación que nos das y desde qué edad? Es muy importante esta pregunta. ¿Y qué alimentos sirven, por ejemplo? Pero a ver, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, doctor, ¿sí? Claro ¿Me que sí, con permites? todo Es gusto. muy importante lo que está diciendo José Manuel Serrano Bom, ortopedista del Hospital San José, el cuidado de los huesos. Y si, le reitero, hay algún alimento también que contribuye, que siempre ha sido un mito también, para pues calcificarnos, ¿no? O para tener un sistema esquelético más fuerte, es importante lo que nos va a decir, las recomendaciones finales. Estoy Vuelvo con sosteniendo una plática muy interesante con el doctor José Manuel Serrano Bom, las enfermedades y fracturas de los huesos. Usted que me escucha, yo creo que es de mayor interés. ¿Desde cuándo empiezan esas lesiones, doctor? ¿Cómo cuidarnos, por supuesto, y fortalecer nuestro sistema esquelético? Le decía, cuáles son las recomendaciones. Bienvenidos a la segunda hora. Vamos un poco retrasados. Vamos ahorita con Oscar Cerrato, la sección Oscar Cerrato. Y también lo que ocurrió con el accidente de la carretera de este beisbolista jovencísimo, que perdió la vida. Adelante, doctor. A ver, ¿cómo cuidar y desde cuándo? Sí, mira, básicamente es hueso sano en cuerpo sano, ¿no? Entonces, es vida sana, Luis Alberto, es alimentación sana, balanceada. Hay muchos mitos sobre el calcio, que hay que empezar a tomar calcio desde la niñez. La realidad es que no es para tanto, incluso el calcio no es inocuo, forma piedras en riñones, en las vías urinarias, entonces no es para tanto, pero sí una vida sana, de preferencia vegetales verdes, lácteos que contengan calcio también, ayudan, pero en realidad el metabolismo del calcio se usa para todo en el cuerpo, el almacén es el hueso, y sí es lo que le da la firmeza y la dureza, la resistencia también, pero básicamente es vida sana. Ahora, ¿desde cuándo? Pues desde la niñez, hay que cuidarse siempre. Obviamente, como mencionaba anteriormente, en mujeres después de la menopausia bajan los estrógenos y eso puede producir osteoporosis. En los hombres alrededor de los 65, 70 años hay que empezar a cuidar eso. Pero si tienes una vida sana, con una sana alimentación y ejercicio, normalmente no hay por qué preocuparse. Ahora, puedes evitar los riesgos, ¿no? Obviamente, si tu actividad es de mucho riesgo, pues vas a tener tendencia a fracturarte, ¿no? Entonces, hay que cuidarse básicamente. Y la otra, importante en el ejercicio, hay un juicio de idoneidad para cada persona. Entonces, no es lo mismo que seas un Ironman y corras la maratón, triple y todo esto, a que hagas elíptica, por ejemplo, o natación, como lo mencionabas correctamente hace rato. La natación es muy completa y no hay impacto, entonces cuidas mucho el sistema musculoesquelético de lesiones, ¿no? En cambio, si yo no estoy preparado para correr una maratón y me suelto corriendo, pues puede tener varios problemas en el aparato locomotor, ¿no? Entonces, básicamente es cuidarse con vida sana y hacer el ejercicio que me mantenga sano y que no me lesione, ¿no? ¿Cuándo se recomienda acudir con el ortopedista? Mira, una de las señales que nos avisa, oye, tengo un problema en el sistema musculoesquelético, es el dolor. Entonces, por ejemplo, es que me truenan las rodillas. Pues sí, te truenan. Si no duele, no hay mucho problema, pero si truena y duele, o si no truena, o no crepita, pero de todos modos duele, hay que ir a consulta con el ortopedista, ¿no? Obviamente, cosas muy obvias como la luxación de hombro, una fractura de muñeca, esas cosas, el mismo dolor y la incapacidad funcional le va a hacer acudir a un hospital, ¿no? Para ir al servicio de urgencias y ahí mismo atenderse por un ortopedista. Ahora, si hay dudas, lo ideal es una consulta con el ortopedista que haga una valoración y en base a eso efectuar un tratamiento, ¿no? Depende del caso. Depende del caso, entonces. ¿Cuáles son, por ejemplo, los tratamientos para las enfermedades de los huesos que hay? Depende. El caso de Depende las también. fracturas,
Sí, sí. El caso de las fracturas, muchas serán quirúrgicas, muchas serán conservadoras. Por ejemplo, una fractura de radio de muñeca que no está desplazada, se coloca un aparato de acrílico, ¿verdad? Y por 3 semanas, 6 semanas, dependiendo de la fractura y del paciente. Y en caso de que sea una fractura desplazada, hay que hacer una osteosíntesis, que es acomodar, por decirlo así, la fractura, los fragmentos, y se colocan placas, tornillos, clavos, dependiendo también del tipo de hueso y de lo que se necesite para que esa fractura se mantenga estable y se logre la consolidación. ¿Alguna otra recomendación, doctor, para cerrar o algo que no te haya preguntado? Pues sí, por ejemplo, eso del ejercicio, mucha gente dice, bueno, ejercicio, caminar, ¿no? Que es lo más sencillo, pero hay que cuidar rodillas, tobillos, caderas, porque el impacto puede producir artrosis, comúnmente llamado desgaste, ¿no? Entonces eso también tiene que ver, es en la superficie articular, sí es en los extremos de los huesos, aunque sea cartílago, ¿no? Pero eso se desgasta y vas a terminar necesitando una prótesis, ¿no? O algún procedimiento que alivie el dolor y la función. ¿Combinarlo esos ejercicios con natación es reconstructivo? ¿También es ideal? Sí, 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 sí. Yo recomiendo mucho la natación por lo mismo, porque no hay impacto, ejercitas todos los músculos y Muy lo bien. que le da la fuerza al hueso es lo que lo rodea, ¿no? O sea, los músculos adyacentes. Pues muy interesante, doctor. Muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias a ti, Luis Alberto. Un saludo para ustedes y todo el auditorio. Igualmente hay que cuidarnos, reiteramos siempre, y empieza exacto desde una edad muy temprana. Esto fue Puente a la Salud. Puente a la Salud fue presentado por Hospital San José.